Carta Abierta es un espacio conformado por intelectuales que se formó en marzo de 2008 a raíz del conflicto con el campo. Aunque defiende al gobierno, reivindica la crítica y se define a sí mismo como no partidario. Inicialmente encabezado por Horacio González, Ricardo Forster, Nicolás Casullo y Horacio Berbisky, se reúne periódicamente en la Biblioteca Nacional. Además, hay grupos de Carta Abierta en Mar del Plata, La Plata, Mendoza, Santiago del Estero y varias ciudades más. Posteriormente, aparecieron otros grupos como Aurora, que nuclea intelectuales provenientes del radicalismo, y Reconquista, conformado por peronistas no kirchneristas. En un país que ha perdido la vocación por el debate, las reflexiones de estos grupos constituyen un modo de intervención tan novedoso como necesario. Bueno, ya cumplió más de un año Carta Abierta, cumplió un año y sería un momento de hacer un balance, si se puede. ¿Quién empieza? ¿Qué balance harían de este año? Bueno, el que dijo Coco. Bueno, pónganse de acuerdo. No, yo creo Quiero decir, perdón, que antes de empezar a grabar el bloque hablaban todos juntos, no podía parar. Ahora pregunto y nadie. Estábamos cuenta que la televisión es muy difícil. No, yo creo que el balance es bueno. Nos tocó aparecer en un momento muy delicado, muy particular. Tampoco se trata de hacer un balance de Carta Abierta como una cosa endógena independientemente del país. Digo, nosotros estamos muy satisfechos de la experiencia novedosa que es Carta Abierta como colectivo, como crítica, como pensamiento, como desarticulación de los medios, como crítica a la derecha, como experiencia que se multiplica por el interior del país sin que nosotros lo planteemos, con gente de Ha crecido muchísimo, eso es innegable. Sí, sí. ¿Cuántas cartas sacaron? ¿5? 5, y ahora estamos intentando terminar de escribir la 6ª carta, que es una carta compleja, difícil, pero importante. Y el 28, lo que se abre, el escenario, la reflexión sobre lo recorrido. Claro, en fin. Pues a mí me llegó una el otro día, que creo que era la 5ª, que es sobre el tema de Honduras. No, eso fue una declaración. Fue una declaración, no es una carta. No es una carta. Las cartas, ¿sobre qué temas fueron en general? Bueno, la primera fue quizás la carta por su característica más significativa, porque fue aquella que nos por el tema del públicos, y ahí se planteó una frase que hizo quizás época, que fue aquello de clima destituyente. Eso salió de Carta Abierta. Sí. La frase clima destituyente. Sí, fue una frase. ¿Siguen pensando que hubo un clima destituyente? Yo sería todavía más riguroso en el uso de las palabras. Ya creo que lo destituyente va quedando cada vez más chiquito en Argentina. ¿Pensás que en este momento que todos están de acuerdo? Sí, absolutamente. Sí, yo creo que hay un clima destituyente con otras características. Ajá. Si no es más categórico es porque no se ponen de acuerdo sobre qué es lo que quieren hacer y porque no hay una figura después del 28, ¿no? Pero yo creo que hay actitudes del mundo económico que intentan, como dicen ellos implícitamente, sacárselos de encima, ¿no? Y me parece que eso está todavía implícitamente. Está implícito. Mucha gente me comentaba que se estaba esperando una carta de Carta Abierta sobre el tema de las últimas elecciones. A mí me llamaba la atención que no saliera. Ahora me decís que le están preparando. A ver, Carta Abierta tiene un proceso relativamente complejo de debate, donde cada asamblea discute una cantidad de cuestiones, donde se escribe, donde, en fin, no son consignas, no es un texto periodístico que uno lo resuelve rápidamente en función de una coyuntura, sino que intenta hacer la cristalización de posiciones diversas, porque Carta Abierta no tiene una sola mirada, no es una sola voz, ponerse de acuerdo tanta gente no es sencillo. Ahora, si yo te digo en 3 palabras un resumen de esa carta, ¿cuál es la visión de ustedes sobre las elecciones? Bueno, vamos a señalar el discurso que hizo Violcati. No sé si la carta va a decir especialmente esto, pero me parece que suma a la idea de un proceso destituyente una profunda impudicia. Hace mucho tiempo que en la Argentina no se escucha un discurso como el que se escuchó en la sociedad rural, tan pleno de... Los otros días en la inauguración de la Exactamente. Rural. En realidad ese discurso entraña un grave peligro para el país, para su democracia, para la nación y para las formas de convivencia. Por lo tanto, acá hago un llamado a todos los hombres y mujeres de la Argentina, a los estudiantes, a los jóvenes, a los trabajadores, a los empleados, para que rechacen este microfascismo que se está instalando en la Argentina y salgan a luchar por la profundización de la democracia en la Argentina en contra de lo que anuncia
este terrorífico discurso del señor Biolcati. Ustedes se han manifestado, como que ibas a decir algo, Manuel, ahora espera un segundito. Sí. Se han manifestado, creo que en la declaración de ustedes, la primera, como un grupo independiente. Ahora se los asocia absolutamente al kirchnerismo, se dice que son un poco, le dan al kirchnerismo un la usina ideológica, como dijo Me gustaría que aclararan eso. A ver, muy rápido, y creo que sería bueno aclararlo porque vale la pena. Carta Abierta no es deudor de nadie. Es el producto de conciencias libres, autónomas, de gente adulta, que se ha reunido porque en un determinado momento vimos que amenazaba realmente un peligro destituyente en la Argentina. Como decía recién Horacio, hay una derecha restauracionista, nos parecía importante y surgió muy espontáneamente que una cantidad de voces dispersas del mundo de la cultura, de las universidades, de prácticas muy distintas, convergieran con sus mochilas, sus historias, sus biografías a expresarse públicamente, a salir al ruedo, a repensar los lenguajes de la política. Creímos y seguimos creyendo que el proceso abierto en el 2003 es un proceso extraordinariamente importante en el interior de la historia argentina. Creemos que tiene núcleos muy valerosos y también creemos que tiene problemas también serios y graves. ¿Qué le objetan ustedes al gobierno? A ver, ¿qué le objetamos? Probablemente no sé si una incapacidad, la palabra es un poco difícil, pero sí una incapacidad para construir realmente interpelación política, social, para movilizar a amplios sectores de la sociedad y sobre todo de los mundos populares que pudieran acompañar un proyecto que fuera más definido, más claro, que pudiese anticiparse incluso a las acciones. Por supuesto que nosotros caracterizamos también en algún momento que este gobierno, el gobierno de Néstor Kirchner primero fundamentalmente, constituye una anomalía. Nadie esperaba en el 2003 un gobierno como el de Kirchner. Argentina estaba desarmada, fragmentada, destrozada como sociedad. Sus instituciones a nivel del zócalo, ¿no? Para aquellos que hablan de calidad institucional. Pero quería decir una cosa sobre Carta Abierta. Carta Abierta ha tenido relaciones, en Carta Abierta hay personas que pueden ser funcionarios del gobierno. Hay una infinidad enorme de personas que van y vienen bajo distintas condiciones y con distintas prácticas. No tenemos una relación fluida en términos de ser usina ideológica de nadie. Ojalá nos escuchasen más. Esa era la pregunta siguiente. ¿Los escuchan? Claro, porque esto me interesa mucho, porque es también el lugar del intelectual en la sociedad, ¿no es cierto? Ustedes pueden presentar fantásticos proyectos. Ahora, ¿qué cabida tienen después? Sí, pero tampoco, discúlpame, yo hago un llamado aquí al gobierno mismo, me importa un pito ser o no ser funcionario. Además es director de Hago un llamado al gobierno para que a su vez haga un llamado al pueblo de la nación argentina, de características originales, únicas, novedosas, con programas de transformación social valederos para que impidamos entre todos la restauración de la derecha en la Argentina. Eso es lo que vine a decir este programa. ¿Cómo leen ustedes el resultado de las elecciones? Se refería, Ricardo, al gran apoyo que tuvo Néstor Kirchner en los primeros años de su gobierno y bueno, ¿cómo leen el resultado del mes pasado, ¿no? Mira, a mí me gustaría, ya que vinimos a hablar de Carta Abierta, yo estaba esperando, yo soy de esas, como dice Ricardo, que va y viene. Es decir, yo no me siento como parte integral o integrada totalmente a Carta Abierta. Es decir, yo voy y vengo de acuerdo a las situaciones personales o a ciertas situaciones que ocurren o dejan de ocurrir y que me gustan más o me gustan menos dentro de Carta Abierta. Yo recuerdo en los 80 apoyaste a Alfonsín, por ejemplo. Totalmente. Claro. Y así como en el 87, en la plaza me fui llorando, digamos, con un montón de gente. Pero quiero decir, respecto a Carta Abierta, yo hubiera esperado, no sé por qué esperado, quizás yo tendría que haber impulsado, participado de otro modo, pero yo hubiera esperado ya a esta altura otra Carta Abierta con un análisis más profundo y no solo, digamos, respecto a cosas coyunturales de por qué se perdieron las elecciones. Yo creo... No, pero es un tema profundo. Yo creo, bueno, por eso mismo, creo que hay que tratarlo de ese modo. Es decir, yo no le puedo echar solo la culpa al avance de la derecha, que es cierto que está avanzando inexorablemente, pero también tengo que ver, me parece, desde Carta Abierta, y para eso fue creada, y como intelectuales, tengo que tener esa mirada que implique
una autocrítica, exactamente. Tengo que tener una mirada autocrítica, más allá de lo que suceda con aquello que creo que sí, que es destituyente, y yo creo que la palabra, como dijiste vos, Ricardo, yo creo que está superada. Creo que habría que buscar, porque todavía hoy ya la derecha hasta usa la palabra destituyente, incluso para desvalorizar a Carta Abierta o para desvalorizar ciertas cosas. Pero me refería, por ejemplo, al debate que se da, debate entre comillas, al que se dio entre Aguinis y Berbisky. Yo creo que se tienen que dejar de lado las cuestiones personales. Me parece que cuando se discuten cierto tipo de cosas, con el nivel que tiene un Horacio Berbisky, o con el nivel que le guste más o menos a cierta gente. Terminan acusaciones, en el pasado hiciste tal acusaciones cosa, personales, y no bueno, en un debate es muy profundo, argentino, ideológico. pasa ¿Cómo mucho. que es argentino? Es el periodismo argentino así, es fundador del periodismo argentino, y lo que está ocurriendo hoy con la escritura periodística, en realidad lleva a la nación argentina, a sus espacios culturales, literarios y a las personas que quieren escribir a un callejón. Y eso también yo quiero venir a decirlo aquí, a denunciar el estado con el cual el periodismo argentino acepta todos los blogs anónimos que siguen detrás de cada artículo. Y hago un llamado también a los periodistas argentinos para que tomen conciencia de esta anomalía que puede destruir el espacio cultural argentino y la historia periodística. ¿Pero vos crees argentina. que no tienen conciencia? Pues yo creo que sí, que vine a este programa a decir esto. Pero está bien, Horacio, pero vos crees que no tienen conciencia. No sé, no me importa, yo creo que hay que decir Tienen esto. conciencia, responden Hay que a decirlo intereses. públicamente, hay un nivel de violencia inusitada que hasta ahora es en el plano de lo retórico, pero cuando uno se sumerge un poco en esos lugares virtuosos del republicanismo periodístico argentino, hablo de Nación.com o del diario Perfil, y ve lo que permiten que se diga y se publique, es repulsivo, es cloacal. Pero yo quisiera agregar algo a lo que decía Manuela. Un comentario sobre esto de la autocrítica que hablaba recomendaría la lectura de la quinta carta de Carta Abierta, porque en la quinta carta, lejos de ser acríticos respecto al gobierno o a lo que estaba sucediendo, señalamos una cantidad de cosas, pero quiero también agregar algo. Por supuesto que no es absurdo decir la culpa la tiene la derecha que avanza y el gobierno es un lugar virtuoso, pero me parece que hay momentos históricos, momentos decisivos, en los que uno va como definiendo ciertas cosas, Carta Abierta no ha dejado nunca de señalar las carencias y los problemas. Es más, el título de la quinta carta era profundización de los cambios o restauración conservadora. Es decir, ahí ya decíamos que si el gobierno, como decía recién Horacio, no asume fuertemente un llamado a la sociedad, a los sectores productivos, a los trabajadores, a los estudiantes, a la cultura argentina, para defender la democracia, lo que viene es una restauración en la Argentina, y ya lo estamos viendo. Vos decís que Macri gobierno... nombrando a un contador que viene de nobleza, Picardo, como director del Garrahan, nombrando a Palacio como jefe de la policía, un personaje de la dictadura, un ideólogo de la derecha terrorista en Argentina. Entonces, lo estamos viendo, ya nos lo están mostrando. Violcate diciendo, nosotros nos vamos a encargar de la pobreza, el presidente de la sociedad rural, hablando de los pobres, es desvergonzado. Entonces, creemos que el gobierno tiene una enorme responsabilidad, porque es el gobierno y ha sido elegido por el pueblo argentino, tiene una enorme responsabilidad de ser capaz, en un momento muy difícil como este, porque las fuerzas de la derecha son enormes, son violentas, van contra todo y sin ninguna medida. Si ayer eran los superpoderes, mañana va a ser cualquier cosa.